no de segunda mano, sino de tercera mano. O sea, Alberti no lee a Savigny en alemán o en latín, lee una versión francesa resumida. Sobre esa base escribe su discurso preliminar, que es bastante flojo, ¿no? En general, toda esa generación de los Porquinton es muy literaria, muy contribuyó seguramente a la expansión de las ideas estéticas, fue, digamos, pionero en orden a la transformación estética, porque hizo aparecer en América antes que en España el romanticismo, por ejemplo, pero no, su relación con la filosofía fue no floja, sino remota. Y esa influencia que después vemos en algunos discípulos de Víctor Cousin que vienen a la Argentina, vemos una especie de, digamos, de consideración, lo que llamaríamos muy light de la filosofía. O sea, la filosofía como algo más que seguramente puede incluirse en la educación, ¿sí? Una paideia muy liviana, por así decirlo. Hasta que llegamos a la generación del 80, y allí hace explosión la primera ideología filosófica fuerte de la Argentina, secular, que es el positivismo. Y curiosamente el positivismo emerge no en Buenos Aires, no siquiera emerge en un lugar importante de la Argentina, es decir, hace su aparición en personas formadas seguramente en Francia, en España, en otro lado, que viven en el interior de la provincia de Corrientes. O sea, la primera publicación positivista argentina se edita en la ciudad correntina de Saladas. ¿Qué les parece a ustedes? No, es notable, digamos, hoy tenemos una fórmula para hablar de esos fenómenos de impacto, que es tal vez un lugar común, el famoso efecto mariposa. Voló una mariposa en Saladas y se despertó el pensamiento en Buenos Aires o en Córdoba. Eso es notable, solo a través de esa idea del efecto mariposa podemos ver cuál es la transformación secular que se produce en el siglo XIX a partir de la publicación que se llama La Escuela Positiva. La Escuela Positiva traduce artículos de Comte, del contismo francés. Bueno, es otra historia. Hay toda una literatura que no vale la pena que examinemos ahora. Simplemente les digo, es decir, el positivismo tiene la curiosa virtud de dar vuelta al imaginario confesional en el que se instala la filosofía en el Río de la Plata. O sea, el imaginario confesional gobierna en realidad la idea de filosofía desde la época colonial hasta la generación del 80 prácticamente. O sea, no los eclécticos, los que introducen de alguna manera la secularidad en el pensamiento argentino, no tienen filosóficamente ninguna fuerza para imponer o crear un imaginario alternativo. Tiene que venir esta generación que decide simplemente romper absolutamente con la confesionalidad. Y les recomiendo para que ustedes tengan una idea de cómo se va cambiando el imaginario filosófico, porque para entender cómo llega Heráclito a nosotros
tenemos que entender que hay un cambio en el imaginario filosófico argentino. Y ese cambio lo lleva el antropositivismo. Y es curioso, es decir, el lugar central de implante del positivismo, del empirismo, del naturalismo y del materialismo se localiza no en Buenos Aires, ni siquiera en Córdoba, ni en Santa Fe, en la provincia de Corrientes. Y en la provincia de Corrientes no solamente se publica la escuela positiva que empieza a difundir las ideas positivistas, materialistas y revocatorias de ese imaginario religioso, confesional, sino que llega y se dedica a la enseñanza a un italiano que va a cumplir una función extraordinaria en la difusión del positivismo y en la historia del imaginario filosófico argentino, que es Pedro Scalabrini. Pedro Scalabrini es un erudito, un sabio, paleontólogo, filósofo, filólogo. Se instala en la ciudad de Esquina. Entonces, ni siquiera en la ciudad de Corrientes, entre Esquina y Saladas se produce una movida intelectual fascinante en los albores de la generación del 80, que todavía falta por hacer esa historia, porque ellos provocan la transformación a través del impulso que se da a la formación de la sociedad científica argentina. La contribución a la formación de la sociedad científica argentina y el rol de Pedro Scalabrini es extraordinario, lo mismo que estos positivistas. Y les recomiendo, les digo, para los que quieren conocer su propio país, su propia historia y su propia cultura, no deberían nunca pasar por alto los anales de la sociedad científica argentina. Porque allí se publica el ensayo de Pedro Scalabrini sobre empirismo, positivismo y materialismo, que es algo así como la piedra de toque del cambio del imaginario. ¿Cómo pensar el mundo, la vida, la filosofía, sin un punto de vista? ¿Cuál es el punto de vista antes del positivismo? Es confesional. Los eclécticos, de Rivadavia a Sarmiento, no consiguen alterar esa plataforma. Es decir, uno mira inclusive, el estudio que hace Diego Pro sobre Mitre, por ejemplo, o los estudios sobre Juan María Gutiérrez o sobre Vicente Fidel López, que representarían el proceso de secularidad del pensamiento intelectual argentino, y allí lo que encuentra es notables nexos con la confesionalidad. O sea, la confesionalidad es rota en el imaginario intelectual argentino por el positivismo. Y eso es fundamental, porque sin ese cambio, esa vuelta de tuerca fenomenal, no podemos entender cómo aparece Heráclito en la vida intelectual argentina. Ese cambio genera una nueva generación entre 1880 y 1920. Una generación secular, una generación que empieza a estudiar y a preocuparse por otro tipo de problemas. Es decir, y es notable, es decir, y claro, ahí el eje se traslada. El inicio fue Esquina, Saladas, en la provincia de Corrientes. Después Buenos Aires con la Sociedad Científica Argentina. Y les digo, hay que mirar atentamente esta prehistoria de los imaginarios intelectuales para entender la disposición espiritual que da acceso a un nuevo modo de entender el legado intelectual de Occidente. Es decir, la adquisición y la incorporación de ese legado es progresivo a través de este cambio fundamental. Y allí, por supuesto, juega un rol decisivo la fundación de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. ¿Por qué? Es decir, si ustedes toman la historia de la Universidad de Córdoba,
y la he estudiado profundamente, pueden ver en mi página un extenso estudio dentro de un libro que se llama Ilustración contra Ilustración y Reforma, que es una historia de la educación, de los imaginarios intelectuales y de la vida intelectual argentina desde la época colonial hasta el 2014. Su página es Academia Edu, ¿no? Academia Edu, sí. Ahí ustedes van a encontrar en ese libro la secuencia ideológica de las universidades argentinas. ¿Cómo se llama el libro? Revolución, ilustración contra ilustración y reforma. Pónganme AVE, ilustración contra ilustración y reforma y reforma, y van a encontrar allí el libro. Son 2 tomos. El primer tomo es el relato histórico y el segundo tomo son los documentos. Y la bibliografía, por supuesto, y van a encontrar todo lo que aquí les estoy resumiendo, lo van a encontrar allí. Bueno, acá lo importante es que ustedes sepan que hubo una vuelta completa, es decir, lo que Marx decía de Hegel es lo que el positivismo hizo respecto del imaginario confesional. Esa plataforma creó un conjunto de escolares, de intelectuales, de estudiosos, absolutamente nuevos, distintos, desvinculados de la dependencia confesional, aun cuando muchos de los profesores fueran de origen confesional. Y los principales profesores de griego y de latín eran básicamente católicos y a veces católicos militantes, pero el ambiente intelectual había cambiado. Y basta con mirar la producción. Yo registré en este draft, en este apunte, las primeras producciones intelectuales, las primeras tesis presentadas dentro de este nuevo contexto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La referencia ustedes la van a encontrar en mi libro Ilustración contra Ilustración y Reforma. Allí está la referencia a la fuente de la que tomamos la información, que es un libro fundamental, que es la bibliografía doctoral de la Universidad de Buenos Aires, de Marcial Candiotti, un libro publicado en 1920 para conmemorar 100 años de la universidad, que registra todas las tesis de todas las actividades, desde la ciencia, desde la física hasta la filosofía. Si ustedes miran en ese contexto, van a encontrar que el cambio espiritual, que va a servir, digamos, va a servir de contexto a este acceso, a esta entrada de Heráclito en la Argentina, es notable. Miren ustedes las tesis de estos años en los que se produce la recepción material de Heráclito. Juan Francisco Ibarra presenta en 1901 una tesis sobre el helenismo en la literatura latina. Anna Matue presenta una tesis notable sobre Aristóteles, no fundada en la escolástica, sino fundada en las nuevas investigaciones inglesas, francesas y alemanas sobre Aristóteles. Valdría la pena que se reedite la tesis de Anna Matue, porque es ya un Aristóteles no confesional. Es el primer Aristóteles no confesional de la filosofía argentina. Hay otras tesis la de María Fernández Coria sobre Horacio y Virgilio, la de Poldo Castilla sobre Claudio Claudiano, en fin. Hay una enorme variedad de trabajos, no demasiado numerosos, pero que muestran que el imaginario secular ha ingresado al trabajo de erudición, de tal manera que se dan las condiciones ya a principios del siglo para pensar de otra manera la historia del pensamiento.
la historia de la cultura y la historia de la filosofía. Y en ese contexto publica en 1913, tenemos el primer trabajo sobre Heráclito en Argentina, que se publica en la revista Nosotros, un trabajo de Jorge Cabral que se titula Heráclito y la filosofía de la evolución. Lo que encontramos en ese trabajo es asombroso. En la época todavía no tenemos en español ninguna historia moderna de la filosofía. No lo tenemos ni a Seller, ni a Gomper, ni a Barnett, ni siquiera, es decir, solo se podría contar con la versión francesa de Seller y eventualmente con alguna literatura francesa complementaria de las grandes historias de la filosofía que son generalmente hermanas, o sea, Seller, Gomper y el famoso Uwe Verprager, el manual de filosofía de uso fundamental en todas las universidades, y sobre todo la colección, la famosa colección iniciada ya en 1848, que se conoce como Ritter-Preller, o sea, la colección de textos clásicos que es la primera colección erudita disponible en el siglo XIX, que ya evidentemente está al alcance de los intelectuales argentinos en la primera década del siglo XX. Lo que uno encuentra en este artículo de Jorge Cabral, Heráclito y la filosofía de la evolución, son novedades fundamentales. Primero, el Heráclito que nos ofrece Jorge Cabral es el Heráclito visto desde una perspectiva secular. O sea, es el Heráclito visto desde la perspectiva del historicismo evolucionista. O sea, es evidente que Jorge Cabral manejó Ritter-Preller, manejó a Seller y manejó toda la literatura más general disponible en la época. Conoce perfectamente a Hegel. En una de sus frases dice Jorge Cabral: Heráclito, el filósofo puesto de moda por Hegel. Decir el filósofo puesto de moda por Hegel en 1913, cuando todavía la erudición más fuerte no terminaba de ponerse de acuerdo con la opinión de La Salle acerca de la importancia de Hegel en el descubrimiento filosófico de Heráclito, es toda una novedad. Seguramente manejó también la obra de Paul Tannery, que era bastante conocida, y da la impresión de que las referencias de Jorge Cabral proceden de esas fuentes: Tannery, Seller, Ritter-Preller, Hegel. Bueno, así entra Heráclito en Argentina. Entra de la mano de un intelectual secular que nos da una visión de Heráclito que no es positivista. O sea, cuando se refiere a la evolución, se refiere a la evolución en términos hegelianos, no positivistas. O sea, es la secuencia de transformación dialéctica de la historia. Miren ustedes, es notable. O sea, mi idea es, cuando publique este libro sobre Heráclito en Argentina, como anexo, el primer documento que voy a publicar es el trabajo de Jorge Cabral, Heráclito y la filosofía de la evolución. ¿El sentido positivista sería del progresismo, del progreso? El sentido positivista sería más esquemático e iterativo, no dialéctico.
O sea, el positivismo no es dialéctico, esa es la característica. Cabral publica este ensayo en la revista Nosotros en 1913, en la asignatura de la edición es la siguiente: año 7, volumen 10, número 47, páginas 37-53. Digamos que lo van a conseguir en Academia Edu, porque lo primero que voy a hacer cuando llegue a Corrientes, ahora no, porque de aquí me voy a Córdoba, me voy a disfrutar un poco de mi hija, que no la veo hace bastante tiempo. Pero cuando llegue a Corrientes, lo primero que voy a hacer es cargar, es decir, voy a hacer una serie de papers, de documentos, y el primero que voy a cargar es Heráclito y la filosofía de la evolución, que lo escaneé y lo transcribí ya. El único ejemplar de la revista Nosotros, la única colección completa de la revista Nosotros que hay, es la que se encuentra en la Academia Nacional de la Historia, la biblioteca de la Academia Nacional de la Historia en Buenos Aires. Por suerte hay una colección completa para poder recuperar este texto fundamental. Bueno, el segundo momento es ya decisivo en la recepción de Heráclito y en esta visión secular de este nuevo imaginario, que es un imaginario filosófico no convencional, y es la edición, la traducción parcial que hace Alejandro Corre en 1915 y que publica en la revista Verbum. Esto sí es fundamental. En Verbum, Corre publica una traducción parcial de 56 fragmentos que, en mi opinión, están fundados básicamente en Ritter Perler, Bigwater indirectamente, seguramente a través de John Barnett, y básicamente siguiendo la línea de El Grundrisse der Geschichte de Philosophie de Überbeck, el famoso Überbeck Prager. La pista fundamental para localizar, porque primero tenemos que señalar como un hecho lamentable que cuando se editan las obras completas de Corre, la primera vez por la Universidad de La Plata en 1936-38 y después en 1949 por la editorial Claridad, no se incluye este trabajo fundamental de Corre. Claro, las obras completas de Corre, publicadas tanto por la Universidad de La Plata como por la editorial Claridad, son obras completas e incompletas. Tenemos que esperar hasta fines del siglo XX para acceder al curso de Historia de la Filosofía que Corre va a dictar en la Universidad de Buenos Aires en 1919, y esa edición, la verdad que no recuerdo ahora exactamente la fecha en la que la Universidad de Cuyo publica el curso. Está acá en la biblioteca, el año pasado llegó. Acá voy a mirar, porque acá tengo le voy a decir exactamente. En 2011. Tenemos que esperar hasta 2011 para tener el curso de filosofía, de historia, las lecciones de historia de la filosofía de 1918 de Alejandro Corre. Ya vamos a llegar a esas lecciones de historia de la filosofía. Quiero detenerme ahora en esta primera traducción de Alejandro Corre. Ustedes van a encontrar un detalle sobre esto en mi página de Academia Edu, un trabajo que yo presenté hace una semana, hace menos de un mes, en el Congreso de Filosofía de Salta,
sobre la primera traducción argentina de Heráclito. Ahí está el detalle analítico de la contribución de Cor. Si ustedes entran a la Academia de Edu van a tener ese paper. Seguramente cuando se publiquen las actas del Congreso de Salta tendremos la edición impresa. Bueno, ahora lo que nos interesa es ver qué es lo que nos ofrece Alejandro Cor. Y básicamente Alejandro Cor es tributario de la idea de flujo. Sí, el fragmento que atribuye Alejandro Cor a Heráclito es algo que no es de Heráclito, pero que él lo toma del Ritter Perler y básicamente lo toma literalmente de el Weber Prager, de la página 56 de la edición de 1903. Directamente, ¿qué hace Cor? Traduce la frase que está en alemán, ¿no es cierto? La traduce literalmente. En alemán es alle fluge. Alle fluge quiere decir todo fluye. Bueno, ese es el primer fragmento que nos ofrece Cor. Esto es todo un símbolo es decir, es todo un indicativo de la caracterización de Cor, que la vamos a ver confirmada cuando él en su curso de 1918 explica la filosofía antigua y se detiene a explicarnos a Heráclito. Heráclito es el filósofo del devenir, pero el devenir entendido como el flujo. Ya vimos lo limitado que es esa concepción del devenir como flujo, lo equívoco, pero bueno, ese es el anclaje de Cor. Bueno, lo importante es que Cor, la contribución de Cor es mucho más importante que su anclaje ideológico filosófico. Y en los 56 fragmentos que ofrece Cor, hay un desglose que estimo yo que es muy importante. Cor desglosa los fragmentos en 6 secciones: el devenir, el logos, el combate, el saber, los dioses y la ética. Acá tengo yo, claro que es un borrador, este es un borrador muy elemental. Digo un borrador elemental porque todavía no pude pasar en limpio. Aquí yo hice las tablas de concordancia que me permiten decirles por qué, cuáles son las fuentes de Cor. O sea, he establecido la concordancia fragmento por fragmento de Cor con el Ritter Perler, Biwater y, por supuesto, tomando también como referencia al Dirkans. Esa ideología secular tiene a su vez una curiosa manifestación en Cor. O sea, Cor es explícitamente secular, no confesional. Y esa secularidad no confesional va a estar asociada al espíritu científico. Ahora, Cor va a necesitar que nosotros nos enteremos que este es el modo de ver las cosas, y con ese modo practica una suerte de anacronismo con Heráclito. Y el segundo fragmento, que corresponde al fragmento 30, que ya vimos, ¿no es cierto? El famoso fragmento 30, Cosmos Tondé. ¿Se acuerdan ustedes del fragmento 30? ¿Se acuerdan de la traducción de Cornavaca? Bueno, esta es la traducción de Alejandro Cor. Tengo la sensación de que Cor en realidad no traduce del griego, traduce del alemán. Pero miren ustedes lo que agrega. Dice, el orden cósmico, científico. ¿Para qué agregar esta palabra si no es para dejar en claro que el punto de partida
de Core es decididamente secular y no confesional. Es moderno y vinculado al pensamiento de la época, a un pensamiento científico. Él es médico, es filósofo, es erudito, cree en la ciencia. Bueno, entonces tiene que agregar el orden cósmico científico. Es un invento de Core, es un invento de Core. La palabra científico es imposible, en cosmos donde no existe. Este cosmos es, ni siquiera el orden cósmico, este cosmos. Ahora, Core tiene la necesidad de hacernos ver que este cosmos, hoy para nosotros, es el orden cósmico científico. Por supuesto que esta transformación de Heráclito, esta secularización extrema de Heráclito, no ayuda a la comprensión de Heráclito, pero sí nos ayuda a ver de qué modo los intelectuales argentinos están rompiendo con ese imaginario confesional que fue para ellos, no digamos que fue efectivamente, pero para ellos fue el lastre histórico del pensamiento. Claro, si uno mira la historia de la filosofía argentina, va a encontrar una explicación distinta. O sea, la mayoría de nuestros historiadores de la filosofía se ascriben a la ideología confesional, ideología filosófica, al imaginario filosófico confesional. Entonces, en esa perspectiva, digamos que todo pasa por el tamiz de la creencia. Y así tenemos, por ejemplo, no solo a Guillermo Furlon, a Celina Directora Mendoza, lo tenemos también a Alberto Caturelli. Caturelli ha escrito la más completa historia de la filosofía argentina que existe. Es la más detallada, la más minuciosa, pero esa historia de la filosofía argentina tiene como plataforma y presupuesto el imaginario confesional. Entonces, todo lo que es secular, no confesional, fideísta o crítico o agnóstico, es visto como algo, como no digamos una patología, pero algo irregular, algo, digamos, que no marca la tendencia, ¿no? Bueno, de esta manera, con ese tipo de historias, la filosofía argentina no se entiende, la historia del pensamiento argentino no se entiende, e incluso el cambio de imaginarios ideológicos filosóficos no se entiende. Y nos encontramos con estos dilemas, como afrontamos la primera edición de Heráclito y nos choca y no sabemos cómo explicar este brutal choque, este antagonismo que se pone de manifiesto y que se pone de manifiesto deliberadamente como respuesta evidente a lo que se considera todavía la rémora establecida, lo que hay que sacarse de encima. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante, pues si uno no mira así, no entiende el creciente proceso de adquisición de Heráclito en Argentina. No les voy a leer todos los fragmentos traducidos. Les recomiendo que busquen la revista Verbum. También voy a agregar, van a tener disponible seguramente la semana que viene, cuando pueda cargar. Voy a cargar la versión digitalizada de Verbum y voy a cargar además la transcripción de Core y voy a agregar la tabla de concordancia para que puedan ver de dónde procede cada uno de los fragmentos que Core traduce. Porque no existe una posibilidad de saber esta fuente, digamos, para saber si tradujo del griego o del alemán,
qué fuente ha trabajado o si es de alguna lectura positivista del mundo antiguo. Digamos que es de una... sigue la corriente impuesta por Seller. Eso no cabe la menor duda. Que está traducido al alemán es casi seguro. Que la traducción es relativamente buena también es un hecho notable. Y además lo más importante es el desglose, porque con el desglose Core contribuye a que tengamos una visión de Heráclito. Fíjense ustedes las 6 secciones: el devenir, el logos, el combate, el saber, los dioses y la ética. Les repito para que puedan copiar. El devenir. La segunda sección, el logos. La tercera, el combate. La cuarta, el saber. La quinta, los dioses. La sexta, la ética. La primera sección tiene 9 fragmentos. La segunda sección tiene 9 fragmentos. La tercera sección tiene 7 fragmentos. La cuarta sección del saber es la más larga. Tiene 16 fragmentos. La quinta sección tiene 6 fragmentos. Y la última, la ética, tiene 11 fragmentos. Diría que este desglose es de por sí muy valioso. Es tal vez lo más valioso de Core. Desde luego, es decir, necesitamos la tabla de concordancia para poder ver la procedencia. Le voy a dar algunos ejemplos, pues no le voy a leer toda la tabla de concordancia porque es un poco aburrido, ¿no? Pero, siguiendo al Dilkrant, el fragmento 10-11 de Core reproduce el fragmento 1 del Dilkrant, que en realidad reproduce el fragmento 32 del Ritter Preller y el fragmento 2 de Biwater. Seguramente no accedió a Biwater directamente, sino a través de la Early Greek Philosophy de John Barnett. El fragmento 2 del Dilkrant es el fragmento 48 de Core, que toma en realidad del fragmento 44 del Ritter Preller y el fragmento 92 de Biwater. Bueno, ahora cuando esto se ponga se publique, ustedes van a tener la tabla completa de concordancias, que es un modo muy útil de ver de dónde procede algo. Cuando yo les planteaba la necesidad de establecer tablas de concordancia histórico-filosófica, lo que les estoy pidiendo es algo parecido a esto, algo que nos descubre lo que se llama la genealogía del pensamiento. Es decir, una de las dificultades para trabajar Heráclito es la falta de genealogía histórica para Heráclito. Heráclito descontextualizado, Heráclito fragmentado, Heráclito invertebrado, es un Heráclito incomprensible. En ese sentido, la contribución de... Esta es la reproducción fotográfica de la revista Verne. Es decir, tiene nada más que 4 o 5 páginas, 4 páginas.
Es decir, la revista Verbum tiene muchas páginas, este número 28 de septiembre de 1915. Pero en estas 4 páginas aparecen es la primera traducción de Heráclito que tenemos en la Argentina. Tiene las opiniones acerca de Heráclito, yo les traje para leerles, son las que desarrolla Cort en 1918. Y ahí tenemos su explicación de la traducción que nos ofrece. No les voy a leer todo, pero les voy a leer algunos detalles para ver de qué manera entiende Cort a Heráclito. En primer lugar, Cort separa a Heráclito de los Milesios, lo cual es notable porque en la historia de los historiadores de la filosofía, sobre todo las historias heredadas del esquema de Edward Seller, coloca a Heráclito en el ámbito de los Milesios. Esa colocación de Heráclito en el ámbito de los Milesios es controversial, pero no es discutida en el siglo XIX y es aceptada por los historiadores, es consagrada en el libro de Prager, y eso significa está consagrada en la erudición universitaria europea, que establece un imaginario histórico para la filosofía que se transforma en un estándar. Ahora bien, Cort parece que percibe que esto no es así. Y esto es una contribución muy importante de Cort al estudio de Heráclito. Una contribución universal al estudio de Heráclito. O sea, no deberíamos pasar por alto el hecho de que ni siquiera Spengler, de que vamos a ver después el Heráclito de Spengler, que ha sido traducido por Mondolfo aquí, en la provincia de Córdoba, en 1945 y 46. Es una contribución fundamental, muy importante esta de Cort, por eso quiero leerles. Es decir, primero separa a Heráclito de los Milesios y dice, es otra instancia, es una instancia distinta. Bueno, esto es sorprendente. Si uno se coloca en Seller o en Gomper, sobre todo en Gomper, más que en Seller, pues Seller es más extenso. Gomper le dedica, diría que se dedica de manera marginal a Heráclito. Es como si Heráclito no fuera la expresión del interés de Gomper, que es el interés de la ciencia empírica. Entonces el camino de la ciencia empírica va por Parménides, no por Heráclito. Y entonces queda todavía esa rémora de Heráclito conservador, Heráclito vinculado a las creencias y a las religiones mistéricas. Frente a eso, nosotros miramos esta aproximación de Cort y nos resulta sorprendente. Y les recomiendo, si tienen el libro acá, tómense el trabajo de leer este capítulo, que va, le digo, de las páginas. Es la tercera clase de la página 77 en adelante, el libro editado por Clara Beltrano, que es el que ustedes tienen, ¿no es cierto? Lecciones de Historia de la Filosofía 1918. De la tercera clase en adelante. Inclusive separa a los primeros filósofos de Heráclito y dice lo siguiente: de estos filósofos jónicos no nos ha llegado sino por interpósitas personas las expresiones que se le atribuyen. Heráclito es la primera filosofía en la cual sorprendemos una exposición original, aunque no ha llegado hasta nosotros completa sino fragmentaria. Heráclito, y aquí es tributario
de la ideología empirista de Seller, del imaginario histórico empirista de Seller, Heráclito, dice Cor, ha expuesto su pensamiento en pequeños aforismos. Pequeñas sentencias, una serie de las cuales ha llegado a nosotros. Estos aforismos son sumamente interesantes porque nos revelan en primer lugar un espíritu realmente genial. Y nos revelan luego cómo la contemplación del espectáculo que nos ofrece la naturaleza lleva siempre a una mente que escudriña y reflexiona a conclusiones más o menos análogas. Este hombre, sin disponer ni remotamente de lo que llamamos nuestra ciencia, miren ustedes cuál es el imaginario secular de Cor. O sea, el imaginario secular de Cor es nuestra ciencia, la ciencia moderna, la ciencia empírica, la ciencia secular. Sin disponer ni remotamente de lo que hoy llamamos nuestra ciencia, llegó sin embargo a conclusiones que parecen de ayer. Y ustedes lo que dice Conan. Él nos dice todo fluye, con lo que quiere significar que no hay absolutamente nada persistente, estable, que lo único que persiste es el proceso que se desarrolla, pero que no hay ninguna sustancia permanente, fija. Lo notable es que Heráclito no supone que este flujo eterno de las cosas se verifique de una manera arbitraria, sino que se da cuenta que este proceso se desarrolla con arreglo a una ley fija, inmutable, que determina de una manera forzosa su desarrollo. Esto que le estoy citando está en la página 85 y 86 de la edición que hizo Clara Beltrán de las lecciones de Cor. Y bien, dice, ¿no notan ustedes inmediatamente una analogía con el moderno principio de la lucha por la existencia? La armonía de Heráclito nace precisamente de la discordia, de la acción, de las fuerzas discordantes que al complementarse, al reunirse, hacen nacer la armonía universal. Les voy a hacer notar una cosa porque quiero que ustedes observen bien esto y sorprendan en su principio el nacimiento de una nueva doctrina. Heráclito es monista, lo mismo que los otros. No hay sino una sola energía. Sintéticamente, en esta energía está el logo. Damos un paso más. Supongamos que el logo sea opuesto a la energía. Tendríamos entonces una razón suprema que está opuesta al mundo. Tendríamos el concepto de un Dios opuesto al universo material. Fíjense que aquí todavía en Heráclito no existe este pensamiento, pero vean cómo se insinúa y cómo basta su base para que de ella nazca una teoría idealista. En realidad, es la incertidumbre frente a el conjunto de fragmentos donde Heráclito se refiere a los dioses, se refiere a los rituales, se refiere a los comportamientos, y entonces el pensamiento secular o científico, que es el pensamiento idealista moderno, tiene que encontrar un cauce y el intérprete tiene que buscarlo y tratar de calzar como se calza algo dentro de un molde. Bueno, creo que tenemos acá consumada la primera etapa de la recepción de Heráclito. Como ven, es algo importante, es algo muy importante, más allá de las limitaciones. Podemos o no estar de acuerdo, y seguramente no vamos a estar de acuerdo con Cor en muchas cosas, pero lo que sí tenemos es que aprender y destacar el valor histórico que tiene un modo de presentar a Heráclito que es en cierta manera un modo filosófico, no es solamente un modo erudito y no es un modo filológico. Una pregunta, ¿por qué establece que es monista? Bueno, lo que él dice es porque frente en realidad lo que él quiere decir es que la concepción de Heráclito supone que todo es uno y al mismo tiempo múltiple. Entonces, como no tiene una respuesta Cor
para ese dilema dialéctico. Hace falta una visión dialéctica para entender la característica compleja de la naturaleza que nos ofrece, el cosmos tondé que nos ofrece Heráclito. Entonces, la solución es, si todo es uno, todo es, bueno, tiene que ser monista. En realidad, podría decir múltiple también. La caracterización que Cor hace de Heráclito opone, digamos, la simplicidad milesia a la complejidad de Heráclito. Entonces yo no tomaría esta última caracterización de Cor como lo más importante de su enseñanza. Es decir, tal vez Cor queda preso allí del dilema de no saber, de no poder dar una explicación dialéctica de Heráclito. Entonces, esa es la limitación, es una limitación evidente, y te felicito, tu pregunta es estupenda, porque en realidad uno dice, ¿cómo llega a esto Cor después de habernos dicho todo lo que nos dice del flujo, del devenir? Bueno, evidentemente la limitación de Cor proviene de su empirismo cientificista. Es decir, en realidad Cor es un idealista, como toda la filosofía moderna, es decir, toda la filosofía científica, más allá de su materialismo, de su agnosticismo, es idealista. Se construye en la conciencia, se construye en la mente, es decir, necesita unidad, necesita un punto de referencia central en el que se calzan las cosas, y esa es la desesperación que uno observa, por ejemplo, en el Tratado Filosófico de Wittgenstein. O sea, la desesperación de Wittgenstein es por dar razón, dar razonabilidad, dar equivalencia, calzar el principio de identidad y decir, todo esto que yo explico no escapa al principio de identidad. Entonces, ese anclaje parmenidiano de la filosofía y de la ciencia moderna es una tremenda limitación que el imaginario ideológico impone al expositor y que coloca al intérprete en una situación de imposibilidad de resolver dilemas como que plantea Heráclito. Esa es una cuestión que yo creo es muy importante tener en cuenta para comprender el imaginario filosófico de Cor. Y fíjense ustedes qué notable, es decir, el trabajo que más lo acerca a una perspectiva dialéctica es el único trabajo que los editores de Cor han excluido de sus obras completas. Ni siquiera la última editora de Cor, Clara Jalí de Beltranú, que publicó en el 2011 estas lecciones de Cor, se tomó el trabajo de buscar la primera traducción de Heráclito, que es todo un acontecimiento intelectual en la Argentina, porque deben tener en cuenta ustedes que cuando Cor traduce a Heráclito, Heráclito no fue nunca traducido al castellano. Pero no solo no fue traducido, si miramos las limitadas ediciones de Heráclito en el mundo, podemos decir que están localizadas en 4 o 5 países. Tenemos en Estados Unidos una edición en 1889 que reproduce el texto de Bigwater y lo traduce al inglés. Tenemos, por supuesto, las ediciones, básicamente la gran difusión de Heráclito se la debemos a los eruditos alemanes. Es decir, las ediciones germánicas son apabullantes, ¿no es cierto?, numerosas. Pero, ¿dónde más tenemos ediciones de Heráclito? En el siglo XIX. Aparte de Alemania, en Inglaterra, una en Estados Unidos, tenemos alguna edición en Francia, básicamente reproducción de ediciones
germanas, y no tenemos más. No tenemos ni siquiera en Italia, no tenemos en el resto de Europa ediciones, y por supuesto no las tenemos en el resto del mundo. Confieso en mi ignorancia, le dije yo esto a Medvedev y a Murayev y a Marina Boll, le pregunté si podíamos localizar ediciones del siglo XIX de Heráclito en Rusia. Marina, que es una chica muy activa, es una gran investigadora, está estudiando mucho Heráclito hoy en la Universidad de San Petersburgo, me dijo que ella no podía en este momento darme ninguna referencia precisa, pero que iba a tratar de averiguar. Entonces, miren ustedes la novedad que significa Heráclito en la Argentina, Heráclito en el mundo, Heráclito en lengua vulgar. ¿En cuántos lugares tenemos Heráclito en lengua vulgar en 1915? Estados Unidos, la traducción de Bywater, en 1888. Inglaterra, por supuesto, la edición de Bywater, pero no está en inglés, sino está en griego y en latín. Alemania, donde tenemos las numerosas ediciones y en particular la gran edición de Hermann Diel en lengua vulgar en 1901, 1903. Bueno, la edición de Schutter allá en la época de Nietzsche, en 1878 creo. Bueno, Ritterprede, pero Ritterprede está en griego y en latín. Las perífrasis que tenemos en el libro del Prager, las versiones también referenciales que tenemos en la traducción francesa de la filosofía de Grisham de Seller. Por allí alguna edición perdida en Francia en lengua vulgar. No tenemos más. Miren ustedes lo que es la novedad Heráclito en lengua vulgar en el mundo, aquí en Buenos Aires, en 1915. Creo que hay que tener en cuenta eso en orden a los imaginarios filosóficos occidentales, al imaginario filosófico occidental, que está en un proceso de transformación fenomenal entre 1880 y 1920. O sea, es el derrumbe de los imaginarios confesionales, la emergencia del imaginario agnóstico, empirista, científico, positivista. Es decir, en medio de esa hecatombe intelectual aparece Heráclito en Argentina en 1915. ¿No le parece fenomenal, formidable, algo asombroso? Tenemos la explicación de Heráclito, es decir, cuántas historias de la filosofía en el mundo se han ocupado de Heráclito en 1918. Entonces, miren ustedes, seguramente tenemos literatura secundaria a fines del siglo XIX. Tenemos en Rusia la famosa crítica que Lenin le hace al libro de la Salle, que va a ser agregado a los cuadernos filosóficos. Pero pareciera que no hay demasiado. Entonces, el valor del trabajo de Core es enorme. Es decir, todo lo que Core dice y que nosotros podemos hoy cuestionar, podemos poner en entredicho, es sorprendente en el momento en el que se hace. Bueno, en realidad, después de este impulso inicial, toda la etapa ulterior, hasta 1938, es una etapa que podríamos llamar de creciente estancamiento. No obstante, tenemos algunas cosas que mencionar, yo las menciono allí.
porque vale la pena llamar la atención. En primer lugar, la presencia de Francisco Capello, el gran maestro de la literatura de la enseñanza del griego en la Universidad de Buenos Aires. Capello es italiano, viene en 1898 a Argentina. Miguel Canel lo designa profesor, lo contrata como profesor de griego y de latín en la Facultad de Filosofía y Letras en 1903. Y Capello desde 1903 hasta 1938 enseña literatura griega y latina, enseña idioma griego y enseña cultura griega de una manera muy contextual, muy amplia, muy extensa, muy ilustrada. La obra de Capello se va a publicar después que Capello se jubila. Entre 1941 y 47 se va a publicar una monumental historia de la literatura griega, realmente algo formidable. Si uno compara, mira por ejemplo el libro El Esqui, que es el manual que se usa hoy todavía en toda Europa sobre la cultura griega, y mira la historia de la literatura griega de Capello, es más extensa la de Capello, son 3 tomos de 600 páginas cada uno, que abarca la totalidad de la cultura intelectual griega, desde la historia hasta la ciencia, pasando por la filosofía. Y allí también Capello le dedica un capítulo a Heráclito, que es un capítulo descriptivo, es más bien, se puede decir, un capítulo literario y filológico, pero es una contribución a la formación y al conocimiento de Heráclito que va a ser indispensable para los que estudian la filosofía antigua. Bueno, esta es la primera etapa. En esta etapa tenemos algunas otras novedades menores, algunas que no vale la pena, que vale la pena citar. En Crítica y Polémica, en el tercer tomo de Crítica y Polémica, en el prólogo, la principal mención, la mención fundamental del autor, de Roberto Giusti, es a Heráclito. Es decir, hacer una mención de Heráclito significa tener a Heráclito en el imaginario intelectual. Entonces, es evidente que Heráclito está instalado en el imaginario intelectual gracias a estas contribuciones de Jorge Cabral, de Alejandro Cori y de Francisco Capello. Tenemos todavía alguna otra contribución en nosotros, es la de Hernani Mandolini, en los años 30. Es en la cuarta serie de Crítica y Polémica de Giusti donde aparece la mención a Heráclito, que es un testimonio de la presencia de Heráclito en el imaginario intelectual secular. El trabajo de Hernani Mandolini se llama Sobre Platón y Heráclito, aparece en Nosotros en 1938. Con esto se cierra el primer ciclo de la recepción de Heráclito en la Argentina. En el medio podemos mencionar también, vale la pena, no debemos pasar por alto, un soneto dedicado a Heráclito, escrito por el filósofo Francisco Romero, el que lo cita el biógrafo y uno de los principales estudiosos de Romero lo cita en su libro, y el que lo menciona en una homenaje reciente de la Academia Nacional de Ciencias es el profesor Roberto Gualto. Con él personalmente una gran estima, no obstante que tenemos, digamos, puntos de vista antagónicos
en relación a la filosofía. Pero Walton hizo un sentido homenaje a Romero, y en ese sentido y inteligente homenaje cita este soneto de Francisco Romero sobre Heráclito. Bueno, con esto se cierra el primer ciclo de la recepción de Heráclito. Vamos a descansar un momento, tal vez. Sí, hacemos un corte. No sé si hay alguna pregunta antes de... Me gustaría, sí, que tuvieran algunas preguntas para esta primera etapa. Quiero insistir en el ejemplo de David Justi. Roberto Justi, en el prólogo de Crítica y Polémica, la cuarta serie, lo cita a Heráclito. Y eso es una demostración de que Heráclito está firme ya, ha sido incorporado al imaginario intelectual y a la cultura intelectual argentina. Y ha sido incorporado gracias a esta contribución de Jorge Cabral, de Alejandro Korn y de Francisco Capelo. O sea que no podemos pasar por alto a ninguno de ellos. Y el otro ejemplo de esa presencia en el imaginario filosófico argentino lo da el soneto de Francisco Romero. Uno dice, es relevante, y seguramente en sí mismo no es relevante. Es más, Romero tiene una orientación incierta que se localiza allí entre Max Scheler y Nicolai Hartmann. Su teoría, su libro fundamental, Teoría del Hombre, es un valioso esfuerzo de antropología filosófica que tal vez pueda resultar desde el punto de vista que hoy tenemos nosotros bastante anacrónico. No obstante, la contribución de Francisco Romero al pensamiento intelectual, a la cultura filosófica argentina, es enorme, sobre todo por la fundación de la Biblioteca Filosófica Editorial Losada, que empezó a publicar numerosas obras fundamentales de la filosofía, tanto moderna como antigua, y que resultan indispensables para cualquier estudio o formación en la disciplina. O sea que todo esto coloca esta primera etapa fundacional en una posición muy importante. O sea, la valoración de esta etapa debería ser mucho más extensa que la cantidad. O sea, la cantidad está subordinada a la calidad en este caso. No son muchos, pero son importantes. No sé, las preguntas son bienvenidas. ¿Tiene noción de qué impacto tuvo la recepción de todo eso, de este periodo, de esta primera etapa del sentido? Y bueno, el impacto yo lo mido a través de la presencia en el imaginario cultural. Entonces, el testimonio de ese impacto lo da, por ejemplo, la mención de Justi en el prólogo a su Crítica y Polémica. Es decir, el soneto de Romero. Bueno, esa es la prueba del impacto. Es decir, el hecho de que un médico, porque Nanni Mandolini es médico, se dedicó a la psiquiatría, se dedicó a la atención hospitalaria, que haya puesto el acento en la relación entre Platón y Heráclito en una nota de la revista Nosotros en 1938. Es decir, más que el valor de la nota en sí misma, es el valor del impacto en relación con lo que ya la cultura intelectual argentina había interiorizado, o sea, había incorporado a Heráclito. Entonces, esa incorporación de Heráclito, de la que tenemos otro testimonio en el curso posterior que se edita de 1941 de Francisco Capelo, nos dice a las claras que Heráclito estaba en la cultura intelectual y en la vida secularizada, en el nuevo imaginario intelectual y filosófico argentino. Si ustedes calculan que la presencia, la tensión entre los imaginarios filosóficos es todavía muy fuerte, pues si ustedes miran las universidades, la Universidad de Tucumán, la Universidad de Córdoba,
y hasta la Universidad de Buenos Aires, la presencia confesional a través de revistas como Criterio es muy fuerte. La presencia ideológica de la corriente confesional es muy fuerte. La presencia cultural el imaginario confesional es muy fuerte. La influencia de ese imaginario confesional en las ideologías es tremendo. Miren ustedes la transformación de un escritor como Leopoldo Lugones. La vinculación de ese imaginario a las ideologías extremistas, al fascismo, es muy fuerte, desde la emergencia de la Liga Patriótica hasta los grupos de choque del fines del gobierno de Irigoyen. Es decir, el conflicto en el escenario de los imaginarios ideológicos argentinos es tremendo. Entonces, el rol del pensamiento secular es todavía débil, y la presencia de Heráclito es un factor seguramente todavía de baja intensidad en la movilización del espíritu. O sea, no hay captación de la contribución dialéctica de Heráclito. No hay, no obstante, voy a darle otro dato importante, que no está acá, pero que lo tengo registrado, y es ese impacto que vos preguntás, y es muy importante. A veces se registra en la lectura, y claro, no tenemos una historia de la lectura porque tendríamos que mirar lo que los intelectuales leyeron en la época. No es fácil, no siempre podemos enterarnos, no hay testimonio, es decir, hay pocas autobiografías intelectuales. No obstante, yo he tenido la suerte de ocuparme y de recepcionar la biblioteca de José Luis Busanich, el gran historiador argentino. Entonces, lo que encontré, entre otras cosas, es el famoso libro de Moss, Hegel y la escuela hegeliana, traducida por José Gauss en 1931, y anotado, subrayado por Busanich. Es evidente que Busanich conoció en la época a Hegel y conoció esa dimensión del hegelianismo vinculado a Heráclito. Se lo percibe en el libro, en los subrayados del libro, que es del año 31, y que él lo adquirió justamente ese año 31, y está el registro allí, porque Busanich anotaba, cuando compraba el libro, la fecha, es decir, ponía la fecha y el lugar. Ese libro fue publicado por Revista Occidente en 1931 y por lo visto llegó en 1931 a Buenos Aires. O sea, en el momento en que, en el momento más álgido de el golpe militar, tenemos un intelectual, un historiador secular como es Busanich, leyendo a Hegel. Bueno, eso es un testimonio de lo que vos me preguntás, el impacto. ¿Cuál es el impacto? Es un impacto de baja intensidad todavía. Y es un impacto que está en colisión con la ideología dominante. Es decir, es cierto, esa ideología dominante en el terreno de la filosofía fue todavía hegemónico porque los estudios seculares o la intelectualidad secular, no obstante la presencia en algunas facultades, por ejemplo en Buenos Aires y en La Plata, en el resto de la Argentina prácticamente podemos decir que el factor dominante es la ideología confesional. Entonces, el impacto que vos me preguntás es un impacto todavía de baja intensidad, un impacto relativo. Y lo que sorprende, por eso digo, es más
la calidad que la cantidad. Ahora, el rol de la calidad es el que va a potenciar la actividad ulterior en la siguiente etapa, porque lo que vamos a ver a partir de la presencia de Mondolfo en Argentina es un desarrollo creciente y expansivo del interés por Heráclito. Un desarrollo creciente y expansivo que va a llegar a un momento, en los años 50, que va a ser de una riqueza realmente asombrosa, incomparable. No creo que haya lugar en el mundo donde en una década tengamos 3 ediciones y varias tesis sobre Heráclito de altísima calidad. ¿Desde una visión secular o...? De una visión secular, es decir, tenemos la tesis de Capelletti, la tesis de Conrado Guerlain, las ediciones de Horacio Roque Núñez, de Fernando de María y de Luis Farré. ¿Y se sigue presentando también esa incertidumbre precor? Bueno, ya vamos a ver, vamos a entrar despacio en esta segunda etapa, ¿eh? Yo tengo una pregunta. Sí, quisiera cerrar esta primera etapa y que veamos la importancia que esto tiene para la historia no solo de la recepción de Heráclito, sino para el impacto universal de los estudios heracliteos. O sea, esta contribución relativa en cantidad es valiosísima en calidad en el periodo. Teniendo en cuenta que sí, el positivismo se opuso, digamos, al principio de autoridad, digamos, de las iglesias que eran eminentemente católicas, escolásticas en ese momento, ¿no? ¿En qué sentido preciso tiene acogida Heráclito, digamos? Porque de todas maneras uno puede pensar, bueno, ¿por qué Heráclito y no Descartes? O, digamos, alguien que representara más a esas ideas claras y distintas o seculares, digamos. Bueno, Digo, Descartes, claro, no quiero... no es que Descartes no haya estado, Claro, es decir, y también en qué lugar, digamos, en el sentido que fue principal... digamos, la recepción de Heráclito es restringida en relación con el conjunto de intereses seculares que empiezan a movilizar el pensamiento y la cultura intelectual a principios del siglo XX. Yo lo he ejemplificado con las tesis, o sea, la variedad temática de intereses seculares en el pensamiento intelectual argentino es bastante amplia. No hay un predominio marcado porque todavía se puede decir que la relación con la erudición, la intensidad, la profundidad y la competencia son bajas, son limitadas. Aún así, siendo bajas y limitadas, es notable la emergencia de Heráclito, la presencia de Heráclito en relación con otros. Claro, en ese sentido. O sea, desde el punto de vista de la particularidad, digamos, Heráclito es sobresaliente como temática, porque tiene 2 o 3 trabajos en la segunda década del siglo que no tienen equivalente con otros. O sea, si nosotros miramos los temas, seguramente desde el punto de vista secular, equivalente a Heráclito como tematización podría ser el Aristóteles de Anamaute, que es una tesis muy intensa, pero es un trabajo. Miren ustedes las tematizaciones, porque eso es lo importante, eso es lo que permite contestarte a vos. Miren las tesis que registra Marcial Candiotti: el helenismo en la literatura latina, el Aristóteles de Anamaute, el destierro de Ovidio, de María Fernández Coria, Horacio y Virgilia, exponente de la cultura romana del siglo Augusto, de Leopoldo Castilla, y Claudio Claudiano, de Francisco de Andrea. Estas son las tesis en la Universidad de Buenos Aires en la época, entre
1900 y 1920. Si comparamos estas tesis con la recepción de Heráclito, podemos decir que desde el punto de vista secular, no desde otro punto de vista, pues miramos en la historia de la filosofía argentina de Cauturelli y vamos a encontrar una enorme cantidad de contribuciones confesionales. Pero desde el punto de vista secular, la Sí. presencia de Heráclito es sobresaliente. Pero, digamos, desde el punto de vista secular se podría haber cogido un montón de otros autores. Y evidentemente no se los acogió. En ese sentido. Bueno, evidentemente fue estrecha la recepción si uno mira desde el prometedor y pionero trabajo de Pedro Scalabrini sobre empirismo, positivismo y materialismo. Sí. Podemos decir que la cultura intelectual ha recepcionado desde el punto de vista secular en la Argentina muy poco. Tenemos la traducción que hace Juan B. Justo del tomo primero del Capital de Marx, una edición muy sesgada, pero no tenemos demasiado. O sea, la recepción de la cultura intelectual secular en la Argentina es muy lerda, muy lenta. No es muy abundante. Llega a la Universidad de La Plata las obras completas de Descartes en la edición de Arantaneri, a fines lo compra la Universidad de La Plata para su biblioteca, pero no vemos ningún uso de Arantaneri, de la monumental edición de Arantaneri. No, supongo, sí. De Descartes. Sí. O Galileo, digamos que debe haber estado también. Hablo de lo que conozco, es Claro, decir, sí, seguramente hay muchas otras referencias, habría que mirar en los inventarios de adquisición de las universidades el material que fue incorporándose. Un buen testimonio de la presencia secular del pensamiento en la Argentina lo da en los anales de la Sociedad Científica Argentina, que son sorprendentes hasta el punto que uno encuentra un estudio muy similar sobre las teorías matemáticas, similar a las que formula 5 años después Hermelo como propuesta nueva, que es la teoría de conjuntos. O sea, las contribuciones intelectuales desde la emergencia del positivismo son notables, pero todavía no tenemos un inventario de esa cultura. Si uno mira los historiadores de la cultura intelectual y filosófica argentina, les voy a dar un detalle, es decir, el predominio de los estudiosos confesionales sobre los seculares es apabullante. Basta con mirar los autores. Guillermo Furlon, Alberto Cauturelli y Luis Farrell tienen una clara tendencia confesional. El propio Diego F. Pro, su secularismo es muy relativo y es un hombre que ha dedicado parte de sus estudios de historia de la filosofía argentina al pensamiento confesional más que al pensamiento secular. Así que, bueno, el aporte fundamental a la historia de la filosofía y de la cultura argentina lo hizo el instituto fundado por Pro en la Universidad de Cuyo. Allí es evidente tanto los que siguieron a Pro como Clara Bertranú, Jolie de Bertranú y los que siguen con ella, son claramente confesionales. Cecilia Leartola Mendoza es continuadora, digamos, de Furlon. O sea que el predominio de la cultura confesional en la historia del pensamiento filosófico y en la historia de la cultura argentina es notable. Por supuesto, hay historias ideológicas, hay una reacción actual frente a todo esto, pero todavía no podemos decir que hay material
de nivel erudito equiparable al de estos autores. O sea, no hay una historia desde el punto de vista secular del pensamiento argentino equivalente a la historia de la filosofía de Caturelli. Absolutamente no hay. Y bueno, entonces tenemos opiniones, por ahí tenemos ideologías, tenemos ese libro de Ingeniero al Che Guevara, que es un conjunto de ensayos sobre de Cohan, que es bastante débil o flojo como tal, pero no tenemos demasiado. Entonces, digamos, es difícil contestar tu pregunta. No es solo difícil para mí, es difícil para la cultura intelectual argentina, todavía no tiene respuesta para eso. Y pueden ustedes... ¿Pero tiene que ver con algún aporte a esta plataforma que vos mencionás de Heráclito como de acceso a la naturaleza, digamos, ambiguamente, ¿no? No es que sea Y claro. pienso que diría que sí, o sea, la dificultad, digamos, de los imaginarios filosóficos. ¿Por qué prendió justamente en los positivistas, digamos, y no en Porque otra teoría secular, digamos? fue evidentemente una actitud reactiva, o sea, la transformación de la sociedad, la creciente movilidad social, la individualidad, la expansión de la individualidad y la transformación ideológica del siglo XIX, el liberalismo y todas esas corrientes de pensamiento nuevo, fueron crecientemente desentendiéndose del orden establecido, de los prejuicios confesionales, y el positivismo fue el gran vector de todo eso. Es decir, es como decir, bueno, Sí, porque además blanco sobre negro. Sí. El No había que positivismo pensar. fue blanco sobre negro, y bueno, está mal, y quizás está mal, pero fue la conducta reactiva. Y esa conducta reactiva tuvo su valor muy positivo, su beneficio, en el sentido de que abrió el espectro del pensamiento, le abrió la cabeza a mucha gente. O sea, creo que el error de los historiadores confesionales como Furlon o Caturelli es no captar la necesidad histórica de expansión y de libertad, más allá del valor intrínseco del pensamiento confesional y de la tradición confesional. Es decir, la emergencia intelectual, la tendencia a la ruptura, era un proceso que Sí, fue era irreversible, como la inundación. Viene el agua y Por otro lado, el agua se lleva todo. Por otro lado, había que producir, digamos, había que producir conocimiento técnico. Desde luego, había que producir conocimiento técnico y habría que servir ese conocimiento técnico a la transformación de la sociedad, poner en disposición a la transformación de la sociedad el nuevo conocimiento técnico, porque era lo indispensable. O sea, hacía falta instalar ferrocarriles, instalar telégrafos, ampliar los puertos. La sociedad se expandía y necesitaba el conocimiento y necesitaba la técnica y la ciencia. Entonces, de esa mano vino el pensamiento secular y la reacción contra el pensamiento confesional. Era inevitable. Entonces, el problema con los historiadores confesionales es la absoluta incapacidad para comprender ese proceso. Y la dificultad de los historiadores seculares es el exceso de ideología. O sea, cuando vos estudiás ideológicamente el pasado, estás cometiendo el mismo error que el historiador confesional. Estás cargando la ideología de un lado, la ideología del otro, y perdés objetividad, perdés visión y perdés el curso en el que los acontecimientos, las transformaciones y el pensamiento se orientan. Y es lamentable que la Argentina no tenga todavía una historia secular del pensamiento, de la cultura, de la vida intelectual, para poder decir este ha sido el curso de los imaginarios ideológicos y filosóficos. Y este es el estado en el cual nos encontramos actualmente, que somos herederos de esto. Entonces no tenemos ni siquiera una historia de la confrontación. Tenemos ideología, estamos cargados de ideología. Es decir, recuerdo
un episodio que marcó mucho a los argentinos que no supieron comprender. Ortega y Gasset, cuando vino en los años 20 a Argentina y encantó a la clase dominante, a los sectores más poderosos, a la élite intelectual y económica, después de sus conferencias, en una charla que se transformó en paradigma, cuando le preguntaron ¿y qué vamos a hacer frente al futuro argentino? A los hechos. Déjense de hablar papá. Argentino a los hechos. Eso es lo que todavía a nosotros nos falta. Falta ir a los hechos, ser objetivo, ser preciso, detallado, discriminado, objetivo, reconstruir la secuencia, mostrar el mecanismo a través del cual se manifiesta la funcionalidad de las ideas, la expansión en los imaginarios y dejar la ideología de lado. Es decir, el peso de la ideología es espantoso. Y eso se ve en los libros, digamos, de los escritores que tratan de expresar el pensamiento secular o el pensamiento de izquierda. Acá no hace falta ni izquierda ni derecha, hace falta objetividad, hace falta ciencia, hace falta dedicación, hace falta detalle. Entonces, mientras no tengamos eso, y es curioso, es decir, junto a la ideología, en los historiadores confesionales tenemos detalle. O sea, en Furlo, en Caturegui o en Lertora Mendoza lo que tenemos es detalle. Y ese detalle del otro lado falta completamente. Entonces tenemos ideología, ideología, ideología. Llega un punto en el que la necesidad de mostrar que la sociedad fue para un lado, que la lucha fue para un lado, de que esto se hizo con sacrificio, termina termina saturando todo. Miren ustedes los 5 tomos de la voluntad, por ejemplo, o sea, monumental historia de la resistencia, no tiene una sola idea que ofrecer respecto de el cambio ideológico que llevó a la transformación del pensamiento intelectual de la gente en los años 60. Es un mero registro de acontecimientos edificados sobre un punto de vista previo que se adopta para poder justificar un comportamiento. Entonces eso ni siquiera es historia. Bueno, mientras tengamos eso, no tenemos nada. Esa es la verdad.